Eduard, voy a comentar el caso, ¿no? el registro que llevamos a cabo en nuestro hospital en el 2021, el año que se implementó y entró en nuestro servicio este dispositivo. Como conocemos, o yo he hablado otras veces, o tenéis conocimiento en vuestros hospitales, Femosil es un dispositivo, un cierre vascular que se compone de dos discos que hacen a modo de sándwich. Cierran la arteriotomía, ¿vale? Planteándonos el tema de que teníamos algo así como 421 casos que habíamos puesto, decidimos pues, jugar un poco más, ir más allá de los establecidos en IFU, los que según el vendedor, ¿no? Debemos utilizarlo en los tamaños, desde 5F hasta 7F, y entonces empezamos a utilizarlos en 4F y en 8 y 9F. Y entonces nos planteamos, ¿es seguro utilizar este cierre fuera de IFU? Y nada, y para ello pues, nos pusimos a trabajar. Nuestra metodología fue un registro observacional y retrospectivo, en el cual nos fuimos a la historia del paciente, cogimos todos los datos de hemoglobina, bueno, nos volvimos locos, hicimos una hoja de registro que nos vinimos arriba porque era como nuestro primer estudio. Pusimos datos de más, nos pasamos, porque a fecha de hoy muchos datos de esos no lo hemos utilizado y nos han llevado a muchos errores. Cogimos, los casos Diana que cogimos fueron introductores, ¿no? Procedimientos diagnósticos con introductores 4F y procedimientos terapéuticos con 8F. Y decidimos evaluar los tiempos de retirada para que el paciente comenzara a movilizar, a deambular, y complicaciones locales que tuviéramos. Entonces descubrimos que teníamos diferentes horas de movilización, que había pacientes que se habían levantado a las 2 horas, a las 6 horas, a las 24, a las 48, porque según dónde iba el paciente había un protocolo diferente y no nos dejaban levantar a ese paciente a las horas que nosotros queríamos plantearlo. Luego se valoró apósito manchado, pseudoaneurisma, hematoma. Descubrimos que donde nosotros dábamos como apósito manchado, porque en las notas de enfermería el compañero había puesto apósito manchado, lo dábamos como un sangrado y descubrimos que era un pegotito que luego solíamos poner de betadine gel que daba a error como si fuera un sangrado. Otro fallo más, no pasa nada, seguíamos adelante. Entonces, nuestra N, os recuerdo que dijimos 421 pacientes, empezamos con los sesgos, 68 pacientes nos cogemos, decidimos que de las 2 salas vamos a coger una sala. Somos la caña, ¿eh? En metodología estamos puestísimos. Y decidimos que, nos salían los datos, bueno, la base de datos alucinante, ¿eh? Somos unos expertos en Excel, pero lo somos ahora. Antes, malísimos, no sabíamos Excel. Tenemos, gracias, que ya tenemos una data manager, ahora tenemos 2. Y nos ayudaron con los datos, a recoger datos, a hacer estadísticas, a hacer registros. Y salió que en 4F hayamos puesto 44 dispositivos y en 8F 24, ¿vale? Y nada, y aquí vienen los datos. Y de repente yo leía, me sale mi estadística y vaya, un 4,5% de complicaciones. Para mí, mi 4,5 era suspendida, ¿no? Y yo decía, pues esto está muy bien. Un 16,6 sobre 100%, eso es muy poquito. Mi tasa de complicaciones es muy baja y yo seguíamos adelante, seguíamos. Leíamos, solo 2 hematomas en 4F, o solo 2 hematomas y 2 sangrados contenidos, era que nos habían llamado de la unidad de ictus, donde habían ido esos pacientes de angioplastia, y había sangrado, y en el tiempo que tardábamos nosotros en subir del -1 a la cuarta, ya no había sangrado, la compañera había contenido ese sangrado. Y seguíamos para adelante. Y entonces la actuación que nosotros teníamos ante esas complicaciones era o ponerle apósito compresivo, más tantos por ciento, 34% en el 8F, 37%, como veis, nosotros pues, pensábamos que eso era lo correcto. Hacíamos compresión manual y vamos a sacar ahora en personas, parece que lo vemos mejor que en tantos por ciento. Pues solo 3 pacientes tuvimos que ponerle después de utilizar este sistema y se supone haber fallado, y en 8F, jolín, si recuerdo que eran 44 sobre 10 pacientes, pues, que no es tanto, esto es muy poquito.
Y entonces, claro, conclusiones, opción viable, genial, tiempo aceptable, baja incidencia, complicaciones. Leíamos literatura y descubrimos que los tantos por ciento eran menores de 1, 1,2, y claro, se nos quedó una cara a cuadros. Y nada, y entonces descubrimos, empezamos a tirar para atrás, a subir a la planta, a hablar con las compañeras y descubríamos que no había comunicación, que arriba los pacientes no se levantaban a las horas que habíamos pedido, que había un problema con lo del betadine, que era muy sencillo y muy básico, y entonces pues hemos ido cambiando todos esos errores. Hay en una ala de neurología que sí nos dejan mantener los horarios, que nuestra intención es, en un futuro, hacer un registro prospectivo donde evaluemos también nuestra destreza, porque si estamos hablando del 2021, nuestra curva de aprendizaje influyó sobre todas estas complicaciones y seguro que los datos, cuando pongamos a hacerlo, van a salir bastante mejor. ¿Se ha dejado de utilizar el betadine gel? Pues sí, porque eso nos llevaba a errores continuos. Se ha dejado de poner luego que babea un poco, pues le vamos a poner un apósito compresivo, porque luego hemos visto que no se debe poner ningún tipo de apósito compresivo porque se mueve el disco, ¿vale? Y entonces hay un montón de literatura, que aquí os la he dejado, que habla de eso, de que las complicaciones son menores. Aún así, viendo nuestros sesgos, seguimos poniéndolo porque comprendimos que hicimos un montón de errores. Y eso es lo que pasa al principio de poner un dispositivo que no se controla. Y nada, y que la práctica lo que nos ha hecho es a que haya más comunicación con nuestras propias compañeras, a que hay literatura y que esta opción es viable y, por lo tanto, seguimos confiando en este dispositivo. Así que, y ya está. Muchas gracias y ya no subo más. ¿Alguna pregunta entre el público? Yo un apunte únicamente y es felicitaros por la autocrítica y al final, como hemos aprendido tanto en la mesa de esta mañana, no de metodología de investigación, a investigar se aprende investigando y nadie comienza una investigación sabiéndolo todo. Entonces, nada, enhorabuena ya por ese estudio prospectivo. Gracias. Y quiero dar las gracias porque, mira, que mi focus, era la charla esta mañana de metodología y, he recibido también otra buena dosis de autocrítica, me ha parecido genial. Quiero dar las gracias desde aquí por que lo hayáis coordinado. Todo está genial, pero que a mí esa me tenía enamorada. Y eso, y descubres que no realizas las cosas bien y no pasa nada, ¿sabes? Podemos aprender de los errores y seguir trabajando. Ya está. Gracias, compañeros. Gracias.